efecto dominó en las monarquías parlamentarias. En la actualidad, hay un tema que ha pasado desapercibido, pero que ha generado una tensión que sigue latente. El auge independentista que surgió en Escocia y Cataluña, donde ambos casos pertenecen a las actuales monarquías parlamentarias. A mediados de septiembre de 2014, Escocia manifestó un referéndum sobre su independencia del gobierno central, el cual fue perfectamente legal y aceptado por Londres, pero rechazado por la mayoría de los residentes. Mientras que en Cataluña, 2 meses más tarde, se celebraba una consulta extraoficial, la cual fue un gesto puramente simbólico y político sin sentido legal. Coincidimos con los argumentos de Duclos al decir que hay dos razones que explican esto. En primer lugar, se considera que Escocia tiene derecho a la autodeterminación como una de las naciones de la multinacional del Reino Unido, mientras que Cataluña no es considerada una nación por Madrid. En segundo lugar, la clase política británica cree en la doctrina política del mandato, según la cual, al ganar una mayoría total de escaños en las elecciones al Parlamento escocés de 2011, el Partido Nacional Escocés obtuvo un mandato para organizar un referéndum de independencia. Esto condujo a un acuerdo político, conocido como Acuerdo de Edimburgo, entre Edimburgo y Londres. Por el contrario, las relaciones entre Cataluña y las instituciones centrales españolas se rigen por el conflicto constitucional. Escocia y Cataluña habían planeado organizar referendos de independencia aproximadamente al mismo tiempo. Esto generó temores sobre el efecto dominó que podría temer un voto a favor de Escocia, no solo en Cataluña, sino en toda la Unión Europea, y del precedente que Escocia podría sentar si accediera a la independencia. Ambos tienen la misma reivindicación, pero son situaciones totalmente diferentes. En este sentido, Calatrava y Durán sostienen que la legitimidad del Estado se justifica a través de tres narrativas: la seguridad, que hace referencia al acuerdo a la hora de crear el orden; la representación, puesta en marcha a partir del contrato social a partir del cual se intercambian límites a la libertad por el acceso al orden civil; y el bienestar, asegurado por el acceso a la propiedad y al mercado. Siguiendo los argumentos de legitimidad, podemos ver que la Ley de Escocia de 1998 estableció el Parlamento de Escocia en Edimburgo, transfiriéndole las correspondientes competencias legislativas. Aprobada en referéndum, esta ley se restauró en Escocia el Parlamento, que había desaparecido a raíz de la unión con Inglaterra y Gales en 1707. No obstante, puesto que Escocia sigue formando parte del Reino Unido, el Parlamento británico conserva competencias legislativas en determinados ámbitos. El Parlamento escocés puede elaborar derecho primario en todo lo relacionado con las competencias transferidas por las leyes de Escocia de 1998 y 2012. En este caso podemos ver cómo Escocia cumple con todos los requisitos de un Estado-nación: territorio delimitado, reconocido y definido, burocracia estable, ejército nacional que responda al gobierno, sistema tributario. Como nación comparten una historia, cultura, lengua y religión. En cambio, la situación de Cataluña presenta algunas diferencias. Si bien esta comunidad autónoma posee su propio parlamento, la función legislativa del mismo es reducida. Tiene la capacidad de elaborar y aprobar las leyes sobre las materias que el Estatuto de Autonomía, de acuerdo con la Constitución española. El Parlamento también participa en la actividad de los órganos centrales del Estado. Corresponde al Parlamento la designación de los senadores, que han de representar a la Generalidad del Senado. Cada año el Parlamento aprueba los presupuestos, debate y acuerda la forma en que se distribuye el dinero público recaudado mediante los impuestos a fin de atender las distintas necesidades políticas y públicas. En el marco analítico de Fori se propone comprender los resultados de las políticas públicas, en particular el cambio versus el status quo, a partir de la interacción entre actores de veto que son definidos según un conjunto de instituciones particulares a cada contexto. Comenzando por el primero de estos ítems, la estabilidad, el indicador del mismo, será lo que Sebelis denomina Winsett, es decir, el conjunto de opciones que pueden reemplazar al status quo por estas en la intersección de las curvas de indiferencia, de mayor o igual utilidad que el status quo de los actores de veto necesarios para tomar una decisión, según la regla de decisión determinada en cada caso. En este caso, las opciones o variables son
la permanencia de Escocia como parte del Reino Unido o su salida. El autor también deduce que mientras más grande sea el tamaño proporcional del Winset, mayor va a ser la inestabilidad del status quo. Siguiendo esta conclusión, se puede ver que el crecimiento exponencial del Partido Independentista Escocés amenaza la continuidad de esta nación con el Reino Unido. El segundo de estos ítems, es decir, las instituciones, las reglas formales que definen la naturaleza del régimen político, tales como democracia, autocracia, presidencialismo, parlamentarismo, federalismo, unitarismo, sistemas electorales, entre otros, son los que constituyen los actores de veto. En este sentido, pueden clasificarse a los mismos entre actores constitucionales o partidarios e individuales o colectivos. Siguiendo el espectro de análisis del autor, en el caso estudiado del Reino Unido, al cual pertenece Escocia, presenta un sistema de gobierno basado en una monarquía parlamentaria. Estas reglas formales son las que definen los actores de veto interno. Podemos identificar al Partido Nacional Escocés, SPN, constituido legalmente de acuerdo a la naturaleza del Estado. Este desafía el status quo del Reino Unido a través de su propuesta de referéndum para alcanzar la independencia. A nivel colectivo se encuentra la sociedad escocesa, también como actor de veto interno, la cual brinda un fuerte apoyo al SPN, logrando conseguir 64 escaños en el Parlamento escocés y 47 en el británico. En el caso de Cataluña, encontramos actores de veto los partidos independentistas. Estos se pueden constituir gracias a las normas formales españolas que permiten la formación de partidos políticos. A diferencia del caso escocés, lo que se cuestiona en esta situación es el accionar de partidos independentistas como actores de veto interno, el cual es ilegal y va en contra de las instituciones españolas. Se puede visibilizar las características de la globalización intensificando los tintes de ambos conflictos. La globalización se puede describir como un proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas. Una de las estrategias utilizadas por la campaña separatista en el referéndum por la independencia escocesa de 2014 fue el aprovechamiento de la tecnología. Esta en sí no es quien determina el cambio social, lo que hace es mostrar la capacidad que la sociedad tiene de transformarse. Allí se puede observar el uso de los nuevos instrumentos de la modernidad como lo es Internet, más específicamente Twitter, y cómo este influyó en un cambio en la política escocesa. Esto también expuso el caso de Cataluña, donde se utilizaron los medios de comunicación para visibilizar la situación que se estaba viviendo, mostrando la fortaleza y la intención real del movimiento independentista hacia el gobierno central y el Comité Internacional. Es posible decir que la globalización soporta a los grupos separatistas, porque este fenómeno genera o hace más notorios los quiebres en el Estado, y es precisamente esto lo que impulsa que la sociedad apoye y promueva los movimientos secesionistas. El Estado, por su parte, deja de velar por lo que realmente es benevolente para el Estado, es decir, los intereses de la nación, para buscar sobrevivir dentro de las fuerzas de la globalización, ya que ahora las decisiones se toman apoyando los intereses de otros actores del sistema internacional. La globalización es la razón del resurgimiento de identidades culturales locales en diferentes partes del mundo. Si uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué los escoceses quieren más autonomía en el Reino Unido o por qué hay un fuerte movimiento separatista en Escocia? La respuesta no se va a encontrar solo en su historia cultural. Los nacionalismos locales brotan como respuestas a tendencias globalizadores a medida que el peso de los estados-nación más antiguos disminuye. Se puede percibir en el accionar de los movimientos independentistas de ambos países que prevalece la puesta en valor de las libertades individuales y la autodeterminación del pueblo a pesar de discrepar con el gobierno central. En Cataluña, yendo en contra de acatar las leyes, las manifestaciones se vieron sofocadas para defender el orden constitucional español, haciendo referencia a la relación con lo que respecta a la comunidad y entendiendo que es una de las cuestiones más afectadas en este tipo de hechos, se puede adoptar una visión de seguridad humana, que resulta de vital importancia, ya que ésta se preocupa por la seguridad de la persona y la comunidad, más que la del Estado. Toma en cuenta a los agentes y actores de la sociedad civil y además de los estatales.
En el contexto de la actual pandemia, se ha evidenciado la expresión de un riesgo global. El alcance sistémico de la crisis creada por la enfermedad del COVID-19 parece responder más a la falta de preparación de los gobiernos, las sociedades y la respuesta multilateral. Podemos evidenciar durante la pandemia cómo el efecto dominó vulneró todo el sistema, dejando al descubierto las falencias de este. En el caso del Reino Unido, en el margen del escenario actual, con el Brexit, incrementó la tensión entre Escocia, intensificando el sentimiento independentista. Paralelamente, la situación catalana sigue en un estado crítico debido a la postura severa del gobierno español, negando el espacio de negociación y conciliación. En el nuevo orden mundial, se puede evidenciar la crisis de estas dos monarquías parlamentarias, la cual pone en jaque el poder del orden estatal. ¿Hasta dónde son capaces de llegar los gobiernos centrales para proteger el status quo y mantener el poder? ¿Hasta qué punto el contrato social que fue forjado por la voluntad general del pueblo se volvió en pugna de la misma, subordinando las libertades individuales? Al presente, existe una decadencia del manejo de las instituciones por parte de las monarquías parlamentarias, las cuales enfrentan nuevos desafíos aplicando paradigmas que no se adaptan a la nueva realidad. Agudiza esta situación la crisis en la democracia representativa, en la cual el pueblo se siente cada vez menos representado por su forma de gobierno.